Hola de nuevo, aquí os traigo un nuevo tutorial de maquillaje y como veis en el título es una máscara. Fue lo que me hice el año pasado por carnavales y como me gustó tanto y demás, pues he decidido hacerlo o recrearlo para el canal este año y que espero que si os gusta o os interesa os quedéis a verlo. Voy a aplicar una prebase para sombras para que dure más tiempo el maquillaje y quede mejor. Como sombra base voy a utilizar un gel liner en negro. Aplicamos primero con un pincel de lengua de gato en el párpado móvil el producto y luego lo vamos difuminando hacia arriba. No sobrepasar mucho el párpado móvil para que el degradado no quede muy alto y así quede más bonito el difuminado. Como sombras de ojos vamos a utilizar las más básicas. Yo voy a utilizar la Naked Basic para que así no tenga que estar utilizando varias sombras, pero es un negro, un marrón oscuro, un marrón clarito y un color para iluminar. Empezamos con el marrón oscuro por la parte de la cuenca. Olvidaros del párpado móvil por ahora y luego este marrón oscuro lo vamos a difuminar con el marrón más clarito. Simplemente vamos a hacer primero el degradado y ya luego aplicamos la sombra negra. Esto hará que quede mucho más limpio y no se nos emborrone tanto. Y a partir de ahí vamos a ir difuminando y terminando de degradar los colores a nuestro gusto. Yo lo que hago es aplicar la sombra marrón justo en el pliegue con un pincel un poco más tupido, más denso, y luego lo termino de difuminar con otro más sueltecillo como estáis viendo en las imágenes. Ahora delineo el ras de pestaña con el mismo gel liner y lo difumino con un pincel tipo boli para que quede más intenso la raíz de pestaña. Y delineo la waterline superior. Ahora voy a pasar al rostro, que es poco común en mí hacerlo de esta manera, pero así va a quedar mucho más limpio la parte de la ojera. Maquillo el rostro, primero utilizo una prebase. En la zona de la ojera voy a utilizar un precorrector naranja. Esto lo que hará es que quede mucho más corregida la ojera y mucho más limpio, porque los ahumados, si no llegamos a corregir bien la ojera, lo que puede hacer es acentuárnoslas más. Y ya voy a aplicar la base de maquillaje. Primero voy a utilizar dos, en este caso primero voy a utilizar la 123 Perfect de Bourjois, que es un poquito más cubriente. Ahora voy a utilizar el corrector Fit Me de Maybelline porque es bastante ligero y a la vez ilumina, y como ya he utilizado el precorrector anteriormente, pues ya tengo la función de corregir lo que me pueda quedar y también de iluminador. Paso a maquillar la parte inferior, primero a ras de pestaña muy finito en negro, no hacerlo muy grueso. Con un pincel tipo boli y la sombra marrón oscura, pues vamos a terminar de difuminar este negro. Y por último, con un pincel más suelto de difuminar, voy a terminar de difuminar y ahumar con la marrón clarita. Ahora delineo la waterline inferior. Y ya que se habrá sentado la base de maquillaje primera, voy a aplicar la segunda. Esta es la Face and Body de MAC y lo que hará es dar un aspecto un poquito más natural al maquillaje y no quede tan empolvado como lo deja la de Bourjois. Sello con estos polvos para el contorno de ELF, que son muy finitos. Y matifico todo el rostro para que pueda aguantar bien el agua color a la hora de aplicarlo, porque si no matificamos y queda muy graso no va a agarrar. Ilumino, ya tengo que hacer todas las correcciones del rostro porque con el agua color va a ser un poco difícil, lo que haría es ensuciar el maquillaje, así que primero aplico el iluminador.
Ahora aplico el contorno, tampoco pasa nada, no afecta a que no lo haya aplicado lo primero, y utilizarlo baja mamá de The Balm. Y esto ya las correcciones como más os guste, como si queréis hacer un efecto bronceado, eso ya a gusto personal. Y por último, un colorete. Esto ya sí que es a gusto personal porque el maquillaje, como veis, es totalmente neutro. Yo, como en este caso iba de rojo, pues he utilizado el colorete Scandalous de Sleek, que es rojo, pero ya os digo que esto es totalmente opcional al gusto de cada uno. Rizo pestañas y aplico máscara. Posteriormente apliqué las pestañas postizas, pero no grabo la cámara, así que bueno, simplemente apliqué unas pestañas postizas y tendré el modelo en la caja de información. Ahora con un lápiz blanco podéis hacer todo el antifaz si lo preferís, porque no estáis segura de que vayáis a hacerlo exactamente iguales, es más fácil ir borrando el lápiz blanco. Yo solo he hecho la forma de los ojos, que es lo que casi siempre me cuesta más que me queden iguales, incluso aún así me puedo ir equivocando y puedo ir borrando. Pero eso ya es lo segura que ya os veáis a la hora de utilizar el aguacolor. Y ahora pasamos al aguacolor. Este es un producto que es, digamos, más profesional, pero podéis probarlo porque es como un eyeliner en cake, simplemente con unas gotitas de agua pues se hace una pastita y se va aplicando. Si no tenéis este producto podéis hacerlo con un delineador líquido, siempre que sea waterproof, que os aguante bien, o si no un delineador también en tipo rotulador. Ya esto es totalmente lo que os estéis más cómoda y os apañéis mejor. No voy a aplicar mucho la técnica que he seguido para hacer el maquillaje porque me guiaba del que hice el año pasado, pero fui también improvisando, fui cambiando cosas, así que siempre empezar haciendo un lado y luego el otro, para que así os vaya saliendo igual. No hagáis una mitad y luego la otra porque como que se puede un poquito perder el hilo, porque me pasó a mí la vez que me lo hice el año pasado, y así que siempre voy con un lado y el otro, un lado y el otro. Y lo único que también podéis añadir, que yo no lo he hecho en este caso porque tampoco iba a salir ni nada, pero podéis añadirle piedrecitas o cositas así que quedáis, darle otro toque diferente. A mí es que me gusta simple, tal cual. Ya con las lentillas y el maquillaje en sí ya es bastante vistoso. También os comento, si veis que no sois capaces, yo es que he maquillado antes el rostro porque sé que después es casi imposible maquillar bien con el antifaz hecho, es muy difícil maquillar bien la zona. Pero bueno, siempre si utilizáis un delineador líquido o incluso aguacolor, podéis tener desmaquillante con bastoncillos de estos precisos más finitos para ir, si os equivocáis, limpiando, pero no siempre os va a quedar la base, aunque ya con el antifaz y demás encima pues se va a ir disimulando si se os va un poquito la base y demás. Otra cosa que os voy a comentar que se va a ver ahora en el vídeo es que si os equivocáis porque los dos lados no salgan iguales, no hay problema. Buscar un apaño, ¿ves? En este caso a mí este lado me ha salido más alto, lo que he hecho es pues añadirle otro dibujito o lo que sea en el otro lado para que queden igual de alto. No agobiarse, no echaros las manos a la cabeza y decir esto no me sale. Hay que practicar, eso es lo más importante, pero también tener en cuenta que muchas veces buscarle el truco, que se puede engañar un poco, que si no tenéis la maña de que os salgan los dos lados perfectos y os equivocáis, pues dentro de las posibilidades que os dé el maquillaje, pues decir, bueno, pues vuelvo al otro lado y lo intento igualar. Y aún así, muy difícil que un maquillaje así, sobre todo si no lo hacemos nosotras mismas, es muy difícil que salgan exactamente iguales, pero yo siempre os doy el consejo eso, que vayáis practicando y que poquito a poco va saliendo, y esto son cosas muy chulas que si no disfrazáis ni nada, pues la verdad es que llama mucho la atención y queda muy vistoso y vais muy cómoda porque vais abrigaditas y no queréis disfrazaros ni nada. Y lo dicho, lo habréis ido viendo de que había veces que no me salía exactamente igual y lo que hacía era un apañito para disimular ese error, que es muy normal, que no pasa nada. Si no queréis hacer un antifaz o no tenéis una idea,
pues hacer un boceto con FaceArt que hay en internet de caras, podéis buscar bocetos y demás. Y si no, pues también podéis buscar, por ejemplo, el esqueleto de una mariposa y hacer el esqueleto de la mariposa en los ojos. Ya eso es también un poquito creatividad de cada una. Yo es que os he hecho, ya os digo, el que me hice el año pasado. Ahora perfilo los labios, podéis hacerlo en rojo o en los colores que queráis. Esto también lo mismo que os he dicho con el colorete, totalmente a gusto personal. Yo me lo voy a poner en nude porque ya yo quería que toda la atención se creara en los ojos. Y ya por último, algo que sí es totalmente opcional, que es darle un poquito de sombra al maquillaje. Esto si os da miedo porque os lo vais a cargar después de todo el trabajo que habéis hecho, pues no lo hacéis. Yo es por dar un poco de realismo. La verdad es que el agua color no se me terminaba de sentar y se ha emborronado un poquito, pero por si queréis ver cómo se hace, pues se utiliza una sombra marrón oscura, lo que más cerca esté de la zona negra, digamos del dibujo en negro, y luego se difumina con un marrón más clarito. Es la única forma por si teníais curiosidad de cómo se hace. Y aquí ya tenéis el maquillaje terminado, espero que os haya gustado. Si os animáis a hacerlo o recrearlo, por favor mandarme fotos al correo o por redes sociales, que me hace muchísima ilusión ver vuestras recreaciones. Nos vemos en los próximos vídeos, un besote enorme y cuidaros mucho. Hasta luego.